El Campo San Francisco fue uno de los pocos jardines públicos que existían en el centro histórico de la ciudad en el siglo XVIII. Con el tiempo se proyectó realizar unas caballerizas en parte del jardín, pero al poco de comenzar las obras se abandonaron. Estamos en una de las zonas patrimoniales más importantes de Salamanca, una zona que además está dentro del perímetro de la ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1988. Bueno, quizás muchos salmantinos no sepan que en este lugar en el que nos encontramos, en lo que hoy llamamos el Huerto de las Madres Adoratrices, pues estuvo la primera plaza de toros construida como tal, como plaza de toros de Salamanca. Antes de hablar de la plaza de toros y de las otras plazas de toros que hubo posteriormente, hasta llegar a la actual, conviene que demos algunos datos, pequeños apuntes, como digo siempre, sobre el Campo San Francisco, el Campo de San Francisco, porque la historia del jardín del Campo de San Francisco, pues de alguna manera tiene que ver o está relacionada con la construcción de esta plaza de toros. Para ello tenemos que retrotraernos al siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, en la que la ciudad de Salamanca, bueno, pues era simplemente la ciudad que estaba dentro del perímetro amurallado. Todavía estaba la muralla que se construyó en el siglo XIII. Era una ciudad entonces muy pequeña. Era una ciudad que, sin embargo, dentro de la propia ciudad sí que existían muchas zonas verdes, pero eran zonas verdes privadas, porque eran los jardines o los huertos de casas señoriales y sobre todo de los numerosos conventos que había en la ciudad. Espacios públicos de zonas de esparcimiento realmente había pocos. En aquella época, en el siglo XVIII, pues había tres grandes espacios que eran el Monte Olivete, luego también estaba otro espacio en la zona del monasterio de San Vicente, que pertenecía a los monjes benedictinos, y el Campo de San Francisco. Pues en ese momento se piensa en construir unos cuarteles en Salamanca, los cuarteles de caballería, y se piensa en esta zona del Campo de San Francisco. Existía un acuerdo entre los franciscanos, recordemos que en esta zona estaba San Francisco el Real, que habían hecho la orden franciscana con la ciudad en 1467 respecto a que no se dejara edificar en esta zona del Campo de San Francisco, porque ellos consideraban que, bueno, pues que de alguna manera dañaba al bienestar del convento. Los frailes franciscanos no quieren que se construya aquí los cuarteles, pero bueno, el rey ordena y manda y hacen un nuevo acuerdo, una nueva concordia, hace la orden franciscana con la ciudad, por la cual tienen que permitir que en parte del espacio del Campo de San Francisco se construyan los cuarteles. Pero bueno, pasan unos años, se empiezan los cuarteles, efectivamente se empieza la construcción y va a ocupar buena parte del espacio del Campo de San Francisco, pero se abandona el proyecto. Desde las instancias reales, pues no quieren seguir con el tema de los cuarteles y lo abandonan. Con el paso de los años, los políticos de la época deciden que el Campo San Francisco es una buena zona para instalar unas fuentes, entre ellas un lavadero, y plantar unos árboles. Por ello, el parque pasó a ser una zona frecuentada por las salmantinas y los salmantinos. Pero en aquel momento, que estaba de corregidor Juan Antonio de Ceballos, pues piensa que esta es una zona a la cual pues sería interesante, entre otras cosas, traer el agua. Y bueno, pues entonces en ese momento traen el agua, se instalan dos fuentes aquí en el Campo de San Francisco, y primero se instala una, la fuente principal, por decirlo de alguna manera, y luego posteriormente al año siguiente se instalan otras dos, que una de ellas sirve de lavaderos. Por lo cual esto empieza a ser un lugar muy transitado, pues la gente venía a la fuente a buscar agua y las mujeres venían también a lavar. También planta algunos árboles sin orden ni concierto, o sea, sin ninguna planificación, pero sí, esto ya empieza a ser pues un lugar al cual vienen los ciudadanos de Salamanca. También esta zona estaba, actualmente también lo tenemos ahí, la cruz, el humilladero, que pertenecía a la Veracruz, y en el que se hacía el descendimiento el Jueves Santo, que bueno, estaba en ruinas el que había y luego posteriormente se construye otro. En el 1787, cuando estaba de corregidor en Salamanca don José de Oliveras, cuando ya se empieza seriamente a pensar se piensa en hacer un espacio público ajardinado para la ciudad de Salamanca, intramuros, dentro de la ciudad, porque los paseos eran habituales extramuros.
Existían los paseos donde salían a pasear los ciudadanos, sobre todo en época de primavera y en verano, extramuros, pero no dejaban de ser lugares que cuando anochecía pues se volvían peligrosos, y entonces el campo de San Francisco, que estaba muy cerca del centro de la ciudad, no hay que olvidar que ya estaba construida la Plaza Mayor, pues era un lugar muy apetecible y, como ya he dicho antes, ya era frecuentado por los ciudadanos de Salamanca. Entonces, este corregidor, don José de Oliveras, pues se plantea seriamente y encarga que se construya aquí un jardín a García de Quiñones, a Jerónimo García de Quiñones. Hace unos planos, un jardín típicamente francés. Esta era una zona muy desigual, actualmente todavía podemos ver que tiene cierto desnivel, ¿no? Pues en aquel momento todavía se apreciaba más, porque bueno, y encima estaban los restos de la construcción de los cuarteles, y se empieza a hacer la obra, y se empieza a hacer un muro exterior, se limpia lo de los cuarteles, se intenta igualar el piso, pero lo que pasa en la política, y que también pasaba en el siglo XVIII, que don José de Oliveras se va de corregidor de Salamanca, se va a otro lugar, la persona que viene posteriormente pues no considera interesante hacer el jardín y lo abandona. Luego, posteriormente, se interesa por esta zona, que ya, como he dicho, el jardín quedó suspendido, la Orden de Alcántara, porque quieren hacer aquí su colegio. Pero otra vez vuelven los franciscanos a decir, porque los franciscanos para el tema del jardín como que no pusieron ninguna pega, incluso no echaron mano de ese famoso acuerdo, esa concordia que tenían con la ciudad, de que aquí no se podía edificar, el jardín les gustaba, pero claro, que la Orden de Alcántara les plantara el colegio delante de su monasterio, pues no les hacía ninguna gracia, y vuelven a echar mano del acuerdo, de la concordia que tenían con la ciudad, y se meten en pleitos, pero que en ese momento pues ya no tenían dinero para seguir construyendo el colegio, que por cierto también habían empezado, al igual que los cuarteles empezó el colegio de Alcántara. Pero bueno, ya estábamos ya casi en el siglo XIX, en 1800, y además la Orden de Alcántara se había instalado en el colegio el colegio mayor de Oviedo, y entonces ya no les interesaba, porque no tenían el dinero, el continuar con esta construcción. En 1840 se decide construir enfrente del parque una plaza de toros, ya que hasta el momento las corridas se realizaban en la plaza de San Martín, germen de la Plaza Mayor. Incluso antes de construir la que sería la plaza de toros de la Glorieta, hubo otra situada en la plaza de Gabriel y Galán. Bueno, y así llegamos a 1840, que es cuando se construye esta plaza de toros. Hasta entonces las corridas de toros pues tenían lugar sobre todo en la plaza de San Martín, que era la gran explanada que estaba en lo que es hoy la Plaza Mayor, y también en la plaza y todas las plazas que hay alrededor de la Plaza Mayor. Era un espacio mucho más grande que el que es hoy, el que representa hoy la Plaza Mayor, o el que tiene hoy la Plaza Mayor. También se hacían en otros lugares, por ejemplo, uno de los espacios donde también se tiene constancia histórica de que por lo menos una corrida de toros sí que se efectuó allí, es en lo que es hoy la Plaza de la Libertad, que era lo que pertenecía entonces esos terrenos al convento del Carmen, que está hoy mismo la iglesia del Carmen, que ya sabemos que la entrada está por la Plaza de los Bandos. Bueno, pues el convento del Carmen llegaba de carmelitas descalzos, llegaba hasta lo que es la Plaza de la Libertad. Esas casas lógicamente no estaban construidas, ni existía el espacio de la plaza como tal, pero bueno, ahí se sabe que hubo corridas de toro. También en otro espacio que hubo corridas de toros es en el lugar que luego posteriormente, cuando ya cae en desuso esta plaza, pues se construye otra nueva plaza de toros, que es en la Puerta de Zamora, lo que es hoy, para entenderlos, donde la plaza de Gabriel y Galán, donde está la zona de la biblioteca de Gabriel y Galán. Bueno, pues ahí, en esa zona también, antes de construirse allí la siguiente plaza de toros, pues en ese espacio también se sabe que hubo alguna corrida de toros, y sobre todo en la Plaza Mayor. Lógicamente en la Plaza Mayor pues también hubo muchos festejos taurinos, pero en Villar y Macías recoge que la Plaza Mayor resultaba a veces demasiado grande para las corridas en aquellos momentos. Bueno, pues se hace esta plaza, que de momento pues parece una plaza muy cómoda, muy confortable, además parece que está bien construida, pero luego no resulta tan sólida y solo tuvo una vida de 21 años. Luego, posteriormente, cuando ya la plaza pues está medio ruinosa, ¿no?, que ya no se utiliza, pues se construye este perímetro que vemos, que es el que hoy en día está, que circunda lo que es el huerto de las Madres Adolatrices, porque este espacio lo compran las Adolatrices en 1867.
Bueno, pues la siguiente plaza de toros que tiene Salamanca, como he dicho antes, se construye en la zona donde está hoy la plaza de Galavil y Galán, la biblioteca, y también esa plaza que también por fuera pues era de piedra, ¿no? de sillería, era una plaza bien acabada, pero por dentro era de madera, tampoco era muy sólida y también tuvo unos años, pues unos cuantos años hasta casi finalizar el siglo XIX, y también, bueno, pues esa plaza se viene abajo, hasta que luego ya posteriormente, por acabar ya con las historias de las plazas de toros en Salamanca, pues se construye la plaza que tenemos actualmente, que es la Plaza de la Glorieta, que todavía disfrutamos, sobre todo mucho más por los que sean aficionados a la tauromaquia. Bueno, y como último dato, por continuar la historia hasta el momento actual de esta zona, bueno, pues yo creo que es suficientemente conocido por todos los salmantinos que en los últimos años ha habido bastante polémica con este tema de la Plaza de Toros o Huerto de las Madres Adoratrices. Como dije al principio, esto está en el corazón, diría yo, de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, las Madres Adoratrices lo venden a finales de 1900, yo creo que es el 1999, cuando lo venden el convento a Caja Duero, ahora me parece que es Caja España, yo es que ya me pierdo con la institución financiera, ya no sé cómo se llama, pero bueno, se lo vende, para entendernos, a Caja Duero, y Caja Duero pues se le ocurre que aquí quedaría un buen auditorio. Hay una gran polémica en la ciudad, Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio yo creo que protagonizó en ese momento y muy contundentemente la defensa de que aquí no se construyera nada, porque bueno, pues era como desoír o desobedecer lo que dicen las propias leyes de patrimonio. La ley del patrimonio español dice puntualmente en un artículo qué conducta se tiene que seguir en los centros históricos, y claro, lógicamente si una zona está declarada Patrimonio de la Humanidad, con mayor motivo, ¿no?, de que aquí no se podía construir eso, un auditorio de esas proporciones que en un principio se pensaba hacer, porque desde luego esto iba a romper la armonía de esta zona, pero totalmente. Y al final el tiempo nos ha dado la razón en esta polémica, porque bueno, la UNESCO durante 9 años consecutivos estuvo advirtiendo a la ciudad de Salamanca que esto no se podía construir, ni ese primer proyecto que era de verdad exagerado porque sobresalía mucho, ni el posterior que hizo el gran arquitecto Álvaro Siza, que yo creo que la ciudad perdió una ocasión importantísima de tener un auditorio hecho por Álvaro Siza, pero no aquí, porque es que en aquellos momentos en la prensa muchas veces pues se intentó manipular el mensaje de las personas o las asociaciones que defendíamos que aquí no era el lugar idóneo, que no quería decir que no quisiéramos un auditorio, y más si era de Siza, pero bueno, pues no, se ve que no, estaban empeñados en meterlo aquí, y al final pues la UNESCO nos dio la razón, advirtió que si construían pues se nos quitaba el título de Patrimonio de la Humanidad, y en este caso la crisis, aunque triste sea decirlo, pues creo que de alguna manera ha favorecido al patrimonio salmantino, porque también, aparte de la amenaza de la UNESCO, que es para tenerla en cuenta, la crisis financiera en la cual está asumida nuestro país en la actualidad, y más las entidades financieras, como en este caso era Caja Duero, pues creo que desaconsejaban totalmente pues hacer una obra de esas características. Y hasta aquí la historia de la Plaza de Toros, primera Plaza de Toros de Salamanca, y bueno, y este pequeño espacio que, como he dicho, es de los más importantes y más patrimoniales de la ciudad. A pesar del crecimiento que ha vivido la ciudad de Salamanca con el paso del tiempo, el campo de San Francisco continúa siendo una de las zonas verdes más conocidas del centro. Un paraje de esparcimiento y recogimiento que antaño fuera epicentro del bullicio y la fiesta nacional.